Hola, gente bonita. Ah, qué extraño. Hola, gente bonita. Yo soy Lore del Sistema Long Soul. Este es nuestro podcast Háblame en plural, donde se supone que vamos a debrayar un poquito para quitarnos un poquito el estrés de todo. O sea, para debrayar normalmente cosas, o sea, para no hacer algo planeado, sino para hacer algo un poquito más libre. Bueno, conecté un... se siente muy extraño. Conecté un... Me está dando risa. Conecté un... ¿Cómo se llama? Conecté los audífonos directamente al micrófono para saber si sí se está conectando o no, porque ya ven que luego se desconecta. Me estoy escuchando al mismo tiempo, pero en audio, pero en tiempo casi real. Está como... Tiene un mini delay. Me da mucha risa. El delay casi no se percibe, pero es chiquitito, pero se sienten... Bueno, no importa. Tengo que sentirme como en libertad de debrayar. Ya habíamos grabado otros 2 episodios del podcast, pero de nuevo vino esta... Yo no siento que sea perfeccionista, pero sí me dicen todos que sí soy perfeccionista, pero yo digo que no lo soy, porque si lo fuera me saldrían las cosas perfectas. Entonces me dicen eso es lo que dice un perfeccionista, porque se frustra porque no todo le sale perfecto y pues me da mucha risa. Uno grabé sobre hablar un poquito sobre la representación del D&D en ficción, y el otro un poquito contar sobre nosotros, pero no me siento enteramente satisfecha con ellos todavía. Entonces justamente estamos en un momento en donde yo creo que voy a aprovechar para grabar. De hecho me la pensé mucho, si hablaba o no en estos momentos precisamente, y es que justamente estamos como en una... Es un mini episodio como... Es que como que entre medio depresivo, pero también porque nos vinieron varios realizations un poquito pesados y se nos juntaban muchas cosas, un poquito de burnout, un poquito de depre, un poquito de cuestionarnos mucho por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Precisamente quiero aprovechar eso para contar sobre nosotros, no tanto de así de quiénes somos, sino más que nada para contarles y con ustedes ir tratando de entender por qué hacemos lo que hacemos. Creo que eso es más importante que el quién soy, o sea, porque es muy gracioso así de o sea, ¿qué te refieres con quién soy? No. A lo que viene esto de que estamos cuestionándonos mucho lo que estamos haciendo. Bueno, la verdad es que nos pasa a veces, muchas veces más bien, pero esta vez nos está tomando más días salir de ese... Había pensado, me gustan las analogías, había pensado que es como estás corriendo una maratón y de pronto te caes y a veces hay tropiezos y hoy que le sigues, pero esta vez es un tropiezo que te dolió y te duele tanto que como no piensas en otra cosa y dices, ok, te levantas, pero luego te preguntas como que para qué estaba corriendo, a dónde iba, qué estaba haciendo antes de la caída, o sea, y para qué, o sea, qué podría, tal vez sí podría seguir corriendo, pero quiero seguir corriendo. Varios golpecitos que sentimos y que ya habíamos sentido antes, pero se nos juntaron con otras cosas. De hecho, tiene un poquito que ver con nuestro pasado. Es un poquito en una... No quiero decirle decepción porque suena un poco fuerte, aunque sí está fuerte, pero sí es como un sentimiento de desconfianza en los profesionales de la salud, que digo, realmente eso es una parte muy grande, muy grande del por qué empezamos a hacer lo que hacemos. Profesionales que son, o sea, y digo, no digo uno en especial, pero, o sea, es como un conjunto de varios, tanto los estudiantes, tanto algunos maestros, tanto algunos profesionales en general, no sé, en la academia, tanto profesionales no sé, psicólogos en redes sociales, psicólogos, incluso psicólogos que estén hablando, de hecho, de trauma y disociación. Siento que también tenemos de pronto la necesidad como de idealizar y de decir, este profesional sí tiene lo que necesitamos y como que esto es a lo que queremos llegar, y de pronto pum, te das cuenta de que pues son personas, ¿no? Qué casualidad que son humanos, y pues también como humanos también se equivocan y también llegan a cambiar de opinión. Nos estábamos preguntando por qué nos tomaba tanto tiempo recuperarnos de eso. Y, ay, Dios mío, quiero llorar, discúlpenme, no era mi intención. Bueno, no importa. Voy a tratar de seguir hablando porque si no se me va a ir la idea. Y aparte era que es como bien estúpido, perdón, es como bien ridículo que no nos diéramos cuenta. Nos tomó bastante días, nos tomó días darnos cuenta de que nos dolió, porque es de hecho básicamente parte de nuestro trauma. Para esto déjenme explicarles algo que he querido explicar. De hecho ya he explicado varias veces, pero quiero volver a explicar y creo que lo haré muchas veces.
que es que el trauma no es un evento, no es una cosita, o sea, no es, por ejemplo, no es nada más que un papá le golpeara a un niño, a su hijo, no es el golpe, o sea, el trauma no es el golpe, es el ambiente que propicia ese golpe, que sostiene ese golpe, que permite ese golpe, que hace que suceda y que vuelva a suceder, todo el ambiente, todo lo que rodea ese golpe. Para esto también varios nos han preguntado, oye, que muchos padres de familia, sobre todo de niños chiquitos, nos han dicho, oye, pues me gusta mucho todo lo que haces y todo esto, pero pues oye, pues como que ya me da la paranoia, no quiero que les pase nada. Y ok, es entendible, o sea, por supuesto que, o sea, uno como padre, sepas o no sobre el trastornos disociativos y trastornos de trauma, no quieres que les pase nada malo, pues. Pero justamente es como dice Dory, de Buscando a Nemo, así que promesa tan graciosa, ¿no? Que nada le pase, o sea, nada pasaría con él. No se trata de que no le pase nada malo, o sea, porque de hecho, o sea, pues es parte de la vida, porque cosas malas, cosas buenas y equivocaciones de la gente, precisamente. No se necesita un padre perfecto que nunca, o sea, porque siempre somos personas, las personas nos hacemos daño. Lo que hace falta, o sea, obviamente de que no le golpes a tu hijo, ¿no? Obviamente no justificar eso, pero sí, si algo pasa, si algo le pasa a tu pequeño, que el pequeño sepa que puede contar contigo, que puede contar con un adulto, que puede ayudarle a superar ese hecho, porque cosas feas van a pasar, porque es parte de la vida. Y pues es aprender, enseñarle al niño que, o sea, como que a irlo superando, a poder entender, más que nada antes de superarlo, poder entender lo que está pasando y poder enseñarle si se puede cambiar algo o cosas así. Y ese fue un largo paréntesis para decir que, o sea, nosotros no hemos contado qué nos ha pasado porque nos han preguntado muchas veces, no, pues qué te pasó, qué te hicieron. Hay muchas razones por las que no lo hemos dicho, además, o sea, la principal es porque todavía lo estamos entendiendo, porque es, de nuevo es complejo. No se trata nada más de el golpe, se trata de todo lo demás. Y eso todo lo demás es muy difícil de entender porque normalmente no lo entendemos como traumático, porque casi siempre entendemos como traumático cosas muy extremas, ¿no? Y justamente como así el golpe. Más o menos les pongo el ejemplo de violencia doméstica. La violencia doméstica no es nada más los golpes. O sea, para que ya haya llegado a los golpes, tuvo que haber pasado, o sea, no sé si han visto el semáforo de la violencia, tuvo que haber pasado ya un montón de cosas para que ya sucedan los golpes. Entonces, ese montón de cosas, incluso aunque no llegues a los golpes, también se considera violencia. Ese montón de cosas, por ejemplo, la negligencia o la violencia psicológica, también se puede considerar traumático. Ese de nuevo fue un segundo gran paréntesis para decir que parte de lo que hizo que nosotros siguiéramos desarrollando TID, más bien después de los 12 años, o sea, como que tenemos nuestra vida dividida 0 a 6 años, 6 a 12 años y 12 años a 20, no sé a qué edad nos independizamos, 20 tantos años, 22, 3, no me acuerdo. Fue a partir de los 11, 12 que más o menos, no es cierto, o sea, porque de hecho empezamos a ir a terapia desde los 6 años. Fue más o menos empezar desde los 6 hasta los 12, bueno, al punto de todo esto, estoy dando muchas vueltas, discúlpenme. Nosotros sí fuimos a un profesional y por eso les he dicho, detesto decir, ve con un profesional. O sea, nosotros fuimos y aún así desarrollamos TID. Se pudo haber prevenido, se pudo haber quedado en un trauma tal vez medio complejo, se pudo haber quedado incluso, no sé, en algo no tan disociativo tal vez, a pesar de haber visto profesionales. O sea, no fue suficiente, no fue lo ideal, no fue lo que necesitábamos. Pues no quiero hablar mucho de ese psiquiatra porque sí, o sea, no quiero como que intenten buscarlo, intenten decirle, oye, sí, no, o sea, ya saben, o sea, no quiero que pase eso. También es una de las razones por las que no quiero hablar de trauma, porque si se llegan a enterar quiénes son esas personas en nuestro pasado, les van a molestar y pues van a hacer todo más complicado. El punto es que ese psiquiatra y los psicólogos que estaban a su cargo, pues nos veían desde que, pues, no sé, teníamos nosotros, ¿qué serán? 2 años. O sea, porque también veían a nuestros hermanos, que nuestros hermanos nacieron neurodiversos, muy neurodiversos. Entonces, nosotros, o sea, ya teníamos contacto con el psiquiatra desde los 2, mínimo 4 años, no recuerdo. Bueno, obviamente no recuerdo, ¿no? Pero pues me dicen. Lo que nos duele es precisamente esto de que nos fallaron.
La verdad es que sí nos fallaron. En unas cosas acertaron más que nada en el intento de que nosotros nos educáramos, de que leyéramos, de que tratáramos de formar un lenguaje, y por eso nosotros hemos tenido un lenguaje. Nosotros sabíamos de medicamentos desde los 11 años, sabíamos de muchos trastornos desde los 11 años. Eso sí fue un acierto, que fue la psicoeducación. Sin embargo, también estaba un ambiente muy, y no solo capacitista, era muy, la verdad yo siento que era muy humillante. Era mucha culpabilidad a la persona de que estuviera así, de que estuviera mal. Además de que parte de la familia también, o sea, somos de familia de médicos. Una parte de la familia también siendo médicos, la verdad también, esa parte de la familia, la verdad es que también eran médicos muy negligentes. En nuestra vida tuvimos como que esta figura que se supone que debe ser la figura salvadora, el cuidador médico, el cuidador psicólogo, que es quien se supone que si algo mal sale en tu casa puedes ir al psicólogo a tratar de arreglarlo, y pues no, o sea, ibas al psicólogo a que te hicieran sentir culpable de eso que había pasado, y pues era un ciclo vicioso en esto de que nos dimos cuenta de por qué me duele tanto esto que hizo un psicólogo, un psiquiatra en redes sociales, que es muy su opinión, por qué me duele tanto. Y fue que tuve que hacer esa conexión forzosamente. Digo, es que se siente parecido. Yo sé que ellos no me deben nada, yo sé que yo tampoco les debo nada a ellos, pero ¿por qué me duele así, no? ¿Por qué lo siento tan personal? Pues justamente fue entender eso, entender que lo que estamos haciendo, porque luego muchas veces, perdón que no estoy completando ideas, pero es que también teníamos una sensación muy rara. Yo tengo, y digo yo como persona, y también como alter, como este host, tengo un problema de parte traumática. ¿Cuál es la traducción en español de people pleasing? People please en el sentido de que das a la gente lo que la gente quiere de ti. O sea, como que no puedo decir que no, por decirlo de una forma. Me cuesta mucho trabajo decir que no. Me adapto, o sea, porque hago lo que la gente, lo que el ambiente me pide que haga hasta donde pueda, y normalmente me cuesta mucho. Y para hacer eso, muchas veces no me doy cuenta, porque me veo adaptándome a lo que necesitan otras personas de mí, y no me doy cuenta, porque me transformo en lo que se necesita, lo que necesitan otros, en las expectativas de las otras personas, y no me doy cuenta hasta después que empiezo a preguntarme qué es lo que yo quiero. Lo que la demás gente quiere de pronto se vuelve en algo que yo también quiero. Y eso también fue una respuesta traumática, porque era la forma en la que el ambiente podía estar más tranquilo. Sí, yo podía hacer lo que la gente necesitaba que yo fuera. Y lo malo, bueno, aparte de que eso en sí mismo es malo, lo difícil es que también llegaba esta reacción como que contrafóbica, de que me estoy dando cuenta y pues me pongo como que de contreras, de no, ahora te voy a dar lo opuesto. Entonces así como echándole la culpa a la gente. Eso suena muy TLP, yo sé que suena muy TLP. Digo, sí tenemos criterios de TLP. Hay mucha superposición de síntomas entre TLP y TID, sobre todo el TLP derivado de trauma. A lo que voy, siento que estábamos un poco confundidos, porque estábamos haciendo un montón de cosas y que alguien necesitaba esta cosa y que necesitaban esta otra cosa. Entonces también empezamos a adoptar creencias tanto de pacientes como de profesionales, incluso profesionales escépticos, y nos fue muy doloroso darnos cuenta de que, espérate, este criterio que creo que es mío no es mío. ¿Por qué estoy teniendo este criterio? Por ejemplo, algo que nos meten mucho y me cuesta mucho trabajo sacudírmelo es esta percepción estigmatizante, mal entendida. No hagas esto, no digas esto, no incluyas esto, no des esto, porque la gente va a creer que tiene TID y por lo tanto eso es malo, porque la gente va a tener con qué fingir TID. Y eso, la verdad, con los estudios que tenemos, es una idea muy reduccionista, muy estigmatizante, mal entendida de lo que es el TID y del por qué las personas que no tienen TID parecieran creer que lo tienen. Es un poco complejo y en sí mismo es todo un tema.
A lo que me refiero es que me voy dando cuenta de que existe mucho miedo. Es una doble moral porque existe mucho miedo respecto al TID, de que la gente va a querer fingir que tiene TID muchísimo más que otros trastornos. Por ejemplo, yo no he visto que suceda o que se diga tanto con el TDAH o con el autismo, de ay, es que no digas eso porque la gente va a fingir que tiene autismo. O sea, como que, ¿por qué diablos creeríamos eso? También eso nos coloca dentro de esa misma narrativa reduccionista y capacitista también, nos coloca en una narrativa que no es nuestra, pero que se nos quiere como que tratar de implantar, que es que tienes que mostrar que el TID es indeseable, que el TID es horrible, que el TID es algo que no deberías querer. Básicamente esta idea de que no querrías tener TID. Obviamente las personas con TID sabemos lo difícil que es y no tenemos por qué andarle diciendo a la gente que es difícil. La gente tiene que aprender que obviamente, como muchos otros trastornos y como muchas otras condiciones, sobre todo condiciones que tienen que ver con situaciones muy difíciles en la vida infantil, obviamente son difíciles y no es para estarse deseando, pero se le pone este peso de responsabilidad a todas las personas con TID y a sus profesionales tratantes. Nos vemos muchas veces en esta narrativa de no podemos decir algo que, entre comillas, romantice, que aparte ese término también da para otra plática para la que todavía no nos sentimos. De hecho, justamente decidí hacer un podcast porque ahorita no podemos hacer videos porque estamos muy saturados con un montón de ideas. En general es positivo que choquen ideas porque así podemos como que tratar de contrastarlas y tratar de platicarlas. El problema personal que nosotros tenemos es que nos cuesta mucho trabajo regresarnos a, ok, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿En dónde estamos parados? O sea, ¿cuál es nuestra opinión? Obviamente llega a doler porque no solamente estamos hablando de criterios que tienen que ver con nuestra experiencia, que obviamente dolorosa del TID y del trauma, sino que es andarle jugando todavía más al sentido de identidad, que de por sí está como que flawed. ¿Cómo se traduce flawed? Bueno, tiene defectos, pues, con defectos. O sea, sí nos dedicamos a la divulgación sobre trauma, trastornos disociativos y TID, pero a veces pensamos que sí tenemos el objetivo claro, a veces los medios no los tenemos claros porque vemos opiniones muy encontradas. Y dentro de esas opiniones encontradas a veces nos perdemos y digo, idealmente uno debería elegir por el medio en el que el beneficio supere el costo, ¿no? Supere pues lo que pueda ser perjudicial. Siento que podría resumir esta parte en que hay mucho capacitismo en la divulgación sobre trauma y disociación, sobre todo en lo que es el TID parcial. Y nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Digo, en cuestión de mente, en cuestión de postura, precisamente por este dolor de que nos sentimos traicionados incluso por médicos que se supone que saben, por profesionales que se supone que saben de esto, que tienden a ser capacitistas. Para los que no saben, capacitismo es este tipo de discriminación en el que se discrimina a una persona que tiene capacidades diferentes. Normalmente asociamos capacidades diferentes con, por ejemplo, personas con cierto tipo de discapacidad, entre comillas, que ahora ya se le llama diversidad funcional. Lo imaginamos como con silla de ruedas, por ejemplo. Pero este capacitismo también se da en personas con diversidad, neurodiversidad, que es, por ejemplo, personas que tuvieron trastornos del neurodesarrollo, personas con autismo. Obviamente, personas que crecieron con trauma y por lo tanto crecieron funcionando diferente a causa del trauma. Personas con trastornos mentales difíciles, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etc. Entonces, el capacitismo es esta discriminación a las personas por su forma de funcionar diferente. Este capacitismo en la divulgación se puede ver, por ejemplo, doy información, pero no se la voy a dar a las personas, o sea, que es lo que se me hace muy gracioso. Vamos a divulgar información, pero no hacia las personas de las que de esta información. Por ejemplo, vamos a dar información, así hablar psicoeducación de las personas con autismo, sin tomar en cuenta las necesidades de las personas con autismo, sin invitarlas, sin tenerlas en cuenta, e incluso diciendo las personas con autismo no están invitadas, cosas así, que sí pasa. Entonces esto también aplica para las personas con TID, TID parcial, trastornos de trauma, trauma complejo.
Es muy extraña la narrativa, pero se maneja de muchas formas. Una de esas formas, seguramente lo han escuchado y en parte tienen razón, que es como decir, las personas con TID sufren muchísimo. No sé, quisiera que pensaran en eso un poquito. Ok, obviamente sí sufrimos un chingo porque pues pinche trauma, ¿no? Pinche trauma que nos hizo tener que adaptar nuestro cerebro y nuestras redes neuronales para mantener información separada. Pero exactamente cuál es el punto de decir que sufren mucho. Si ustedes se lo cambian y lo cambian por las personas en silla de ruedas sufren muchísimo. Las personas que perdieron una parte de su brazo sufren muchísimo. Las personas que perdieron la visión sufren muchísimo. Por encima pareciera que quiere como que generar compasión. Pero viéndolo desde nuestro lado, desde las personas, el tipo de personas que dicen esto, el tipo de narrativa, el tipo de discurso, realmente lo que a veces sentimos que quieren decir las personas que dicen las personas con TID sufren mucho es, si tú no sufres mucho, no puedes tener TID. No se te ocurra pensar que tienes TID si no sufres muchísimo. Es un trastorno que no se debe de desear. Eso es lo que escuchamos cuando las personas que no tienen TID lo dicen. O personas que tienen TID, pero que tienen miedo de como que se genera un miedo al intrusismo. Se meta gente por este miedo, esta controversia mal entendida que se dio como alrededor de los 80s, 90s, finales de los 2000, que es en esta controversia de las, entre comillas, falsas memorias. Vean a Lore haciendo conejitos al aire, de malas terapias, de ya sea psiquiatras o psicólogos, entre comillas, inducían recuerdos traumáticos en personas y les hacían creer que tenían TID. Y las personas creían que tenían TID. Por lo tanto, el TID se asociaba mucho con cosas traumáticas, con cosas no solo traumáticas, sino como muchas veces lo extrapolaban, cosas muy horrorosas, ¿no? O sea, como que no podía ser TID si no era algo como que súper extraordinario, súper extraño, súper extremo. Entonces la gente creía que tenía esto, entonces obviamente sufría. Entonces creo que todavía está mucho esa narrativa de tengo miedo de que las personas crean que tienen TID, porque si lo creen y saben, porque saben que el TID es una forma de estrés postraumático muy disociativo de un trauma en la infancia, las personas pueden empezar a creer cosas muy extremas de su infancia. Ok, ese podría ser tal vez un riesgo real, sí se tiene que ver en terapia. Si tú sabes que algo te pasó, algo te pasó. Y de nuevo regreso a este mal entendimiento de lo que es el trauma, porque tal vez para una persona con TID su trauma puede ser que su papá era violento con su mamá. Eso es traumático, eso solito es traumático, pero no lo vemos como que pudiera ser parte de un ambiente que pudiera causar TID. Más que nada porque pasa muchas veces, porque es muy común, es estúpido y ridículamente común. Entonces creemos que pudo haber pasado algo más. O sea, creemos como sociedad que no entiende que eso por sí solito es muy traumático. Entonces la gente cree, empieza a ponerle cosas más extremas como para poder justificar, entre comillas, una defensa disociativa extrema como el TID, en lugar de pensar que es un conjunto de factores. Puede ser no nada más el ambiente, puede ser también que el niño haya aprendido a disociar, que la madre haya disociado y el niño haya aprendido esa disociación, que sí se puede. Un niño puede aprender a disociar si ve a otra persona disociando, si el mismo niño tiene esta capacidad disociativa, si el niño no tiene experiencias restauradoras, y esto lo voy a rescatar mucho. Las experiencias restauradoras es, por ejemplo, que la madre vaya con el niño y le diga, ok, todo bien, no vuelve a pasar o vamos a arreglarlo, o que llegue una persona a tratar de poner orden, que el niño pueda sentirse a salvo, no sé, cosas así. Un montón de cosas así son un conjunto de factores que pudieron haber hecho que ese niño desarrollara TID, por ejemplo. La otra parte de este capacitismo también es creer que el TID en sí mismo es maligno, ¿no? Así como que la verdad es que muchas personas con TID aprendemos, como parte de nuestra sanación, aprendemos a entender que nuestro cuerpo, y digo cuerpo no nada más cerebro, nuestro cuerpo hizo lo que pudo. La verdad es que tuvo éxito porque estamos aquí, estamos en este momento y estamos funcionando un poquito cojeando de unos lados, pero estamos aquí
sobrevivimos. Y ese fue el éxito que tuvo. O sea, obviamente tuvo un precio. El cuerpo pagó un precio en no desarrollar una habilidad integrativa, en no desarrollar muchas cosas, en perderse muchas experiencias, en estar en constante alerta todo el tiempo, pero pudo sobrevivir. ¿Hay cuerpos que hacen eso? Hay cuerpos que hacen otra cosa. Por ejemplo, hay personas que tuvieron esa misma experiencia del padre abusivo y bla, 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 y lo desarrollaron en otra forma, podríamos decir, socialmente más aceptado y funcionalmente menos adaptativo, que es, por ejemplo, tomar mucho alcohol. Digo socialmente más aceptado porque la verdad, ustedes díganme que no, es muy socialmente aceptado que las personas tomen alcohol. Es mucho más aceptado ver a una persona tomando alcohol que ver a una persona de pronto teniendo un alter niño y decir, quiero un peluche, en forma de, ay, quiero un peluchito, y comprarse peluches y gastarse su dinero en juguetes, o ponerse a llorar en una junta de trabajo porque tiene trauma. Se ve socialmente más aceptada una persona que sale a fumar, por ejemplo, o que sale a beber, o que patea puertas. Digo, o sea, no estoy diciendo, o sea, estoy diciendo de que pues hay diferentes formas de manejar experiencias abrumadoras, ¿no? Entonces es capacitista este tipo de discriminación, este tipo de ver mal, ver como enfermedad al TID, ver como que la persona, el individuo en sí mismo es el que está mal, en lugar de pensar que el individuo se está adaptando a una sociedad que está mal, a un ambiente que está mal. Yo sé que esta plática va como, está por todos lados, yo lo sé, es parte de nuestro debraye, o sea, el punto de todo lo que estoy hablando es en el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, ¿por qué tenemos este canal? ¿Por qué iniciamos el canal? ¿Por qué nos metimos a la carrera de psicología? ¿Por qué estamos estudiando un montón? ¿Por qué ya llevamos 60 y no sé cuántos libros relacionados al TID? ¿Por qué estamos devorando libros? Porque ya no nos ponemos a escuchar música, casi no, sino a leer audiolibros cuando estamos lavando los trastes, cuando estamos, lo que sea, cuando vamos al gimnasio, cuando nos ponemos a correr. De hecho, justamente creo que Nova está muy presente en estos momentos, ahora que lo estoy pensando, porque creo que gran parte de todo esto, de todo este drive, este motor que nos lleva, es en un hartazgo y un enojo de que no puede ser que, a pesar de que nosotros hayamos ido, nosotros no tuvimos que elegir un psiquiatra, que elegir un psicólogo. Ya íbamos, antes de que nosotros tuviéramos idea de que era un trastorno mental, ya estábamos ahí. Eso por un lado es un privilegio, yo lo entiendo. Somos privilegiados en muchos sentidos, somos privilegiados porque podemos tener un trabajo con el que paguemos un nuevo terapeuta escogido por nosotros, por cierto. Es este enojo de que ahí estaba la ayuda y algo no estuvo bien. Esa ayuda que parecía ser ayuda en realidad solo perpetuaba el daño, solo perpetuaba la necesidad de seguir disociando, la necesidad de aparentar lo mejor posible que todo estaba bien. Y no estaba funcionando por un montón de cosas, porque había creencias muy erróneas y no sé si decirlo. Yo, o sea, lo voy a decir, no sé si lo voy a dejar en la edición, que es parte del trauma. Y yo me pregunto si el psiquiatra lo va a llegar a escuchar. No creo realmente que esté muy al tanto de lo que estamos haciendo, pero yo creo que ese psiquiatra, el mayor error de ese psiquiatra, siento yo, no habernos permitido a nosotros a detener una relación parental, a poner un límite, a decir esto, si esta persona está abusando, hay que ponerle un límite. Sí lo voy a decir. Es que siento que sí lo tengo que decir, porque si no, siento que no me voy a explicar y siento que es necesario decirlo, pero básicamente el psiquiatra dijo, los niños necesitan un padre, por esta idea machista, patriarcal y freudiana de que los niños necesitan un padre y una madre, sin importar cómo era el padre. En la confianza de este psiquiatra de que seguramente el psiquiatra tiene razón, ese error muy sencillo fue uno de los principales promotores de nuestro TID. Fue consejo del psiquiatra. Con eso digo mucho. Y fue darnos cuenta de nuevo, a nuestros 32 años, que nos duele cuando un psiquiatra nos aparta o hace algo
que potencialmente nos puede dañar. Sostiene información de nosotros, manipula información que nos concierne. Y yo entiendo bien que obviamente hay psiquiatras que pues, ni siquiera nos conocen, ¿no? O sea, pues, entiendo esa parte, entonces estoy tratando de entender de que, o sea, porque yo lo siento así. Y fue también darme cuenta de, o sea, porque antes de ese darme cuenta, estábamos precisamente preguntándonos, ¿por qué hacemos esto? O sea, no sé si realmente, porque de hecho tenía miedo de que qué tal si estamos perjudicando todo. ¿Qué tal si estamos haciendo que las personas, justamente esto de qué tal si estamos haciendo que personas que no tienen TID crean que tienen TID y empiezan a cortar lazos familiares? ¿Qué tal si no pasó nada en sus familias? ¿Qué tal si las personas empiezan a disociar por gusto? Porque de hecho si vimos vimos un estúpido video en el que hacían afirmaciones de voy a tener TID y voy a tener alters con que hagan autolesiones. O sea, perdón, pero qué estupidez es esa. Y nos sentimos personalmente culpables por eso. Sentimos que somos culpables de que las personas tengan, por ejemplo, la paranoia de ya no voy a tener hijos porque no saben, o sea, como que siento que se nos estaba saliendo de control esta culpa y este miedo de que estábamos tal vez perjudicando todo dando esta información, sobre todo dando información de libros un poco más académicos, de no quedarnos como en lo básico que es siente tus emociones en el momento, que yo sé que eso es básico y es súper importante. Y no podemos dejar de decir lo importante que es sentir las emociones, ser mindful. Esto del mindfulness que tiene toda la razón del mundo mundial, de que lo que hace que disociemos emociones es no sentirlas en ese momento, ¿no? Y disociemos cosas es no experimentar esas cosas negativas que nos están pasando. Básicamente eso es disociación. Entonces, o sea, yo entiendo, eso es lo básico. Pero muchos profesionales se quedan en lo básico y dicen, no, pues hay que dejar solo lo básico, solo el lenguaje básico. Y entonces está de nuevo esta paranoia personal de estos, en nuestra historia personal, tanto como que nos sostenían información, como nos daban lo básico y al mismo tiempo nosotros nos vimos en la necesidad de seguir investigando desde que teníamos, no desde los 11, más o menos tuvimos acceso a internet y a un DCM como desde los 16 más o menos. No había muchos lugares, no era como este internet de ahorita, ¿no? Y no sabíamos tanto inglés en ese entonces. Sabíamos, pero no tanto. Fuimos buscando por nuestra cuenta porque psiquiatras, psicólogos, no podíamos confiar enteramente en ellos, no podíamos confiar enteramente en los médicos porque sentíamos que nos estaban tratando de manipular ellos mismos. Estoy dando vueltas, yo lo sé. Entiendo el contraste del primer capítulo a este capítulo. En este capítulo estoy como muy ansiosa, ¿no? Y digo, sí lo estoy ansiosa, estoy un poco depre porque fueron varios golpecitos. Cuando digo que los golpecitos de ahora me recuerdan a los de antes, no estoy diciendo que solo tengo los de ahora, estoy diciendo que se me están juntando con lo que todavía estoy trabajando de antes, por eso se siente grande, ¿no? Fue gracias a darse cuenta, más que nada, de que nuestra lealtad, nuestro objetivo no es para los profesionales. Estamos estudiando psicología porque vemos un problema en los psicólogos, porque vemos un problema en la información. Vemos un problema en la formación, en la psicoeducación. Y tengo miedo de traicionar al gremio, diciendo no estoy de acuerdo con este profesional. Y de nuevo darme cuenta, nos dimos un espacio, la verdad es, estamos jugando videojuegos, pero así fue un montón de horas tratando de alejarnos un poquito de redes. No solo que era esto que estamos sintiendo, sino también exactamente cuál es nuestro objetivo, si nuestro objetivo está bien, si estamos haciendo bien las cosas, como para volver a tratar de encontrar ese sentido, esa motivación, ese ¿para qué estoy haciendo esto? Exactamente, ¿qué es lo que estoy buscando? Nada me hacía sentido. ¿Se escucha una diva? Creo que diva no sé qué está haciendo. Aparte también nos daba depre porque la verdad es muy fácil, muy fácil que te dé depre haciendo redes sociales. Empiezas a perder de nuevo, o sea, si ya de por sí perdíamos el foco con lo que estaba diciendo, es muy fácil perder el foco que porque tienes menos vistas, que porque YouTube te dice estás ganando menos dinero este mes, estás teniendo menos vistas, los suscriptores se están suscribiendo, bueno, la gente se está suscribiendo menos, tus videos no gustan tanto. O sea, es muy fácil porque tampoco tenemos
tenemos un horario, debemos ponernos un horario, ya lo sé. O sea, porque estamos en redes todo el tiempo y ya saben lo tóxicas que son y tenemos que poner límites a eso también. Pero es muy difícil porque luego no lo notas, es muy sutil, entonces no notas cuando ya pasaste el límite hasta que lo pasas. Y empezamos como que a no sentir que no sabíamos para qué, para quién estábamos haciendo esto, más que nada. Si para los profesionales, para los estudiantes, para la gente interesada, para el público general, para los pacientes, para nosotros, para familiares, amigos de pacientes, para quién demonios estábamos haciendo esto. Aunque parecía muy claro, no lo sentíamos claro. Es como la identidad, de nuevo, de que la identidad no, o sea, la damos por hecho, la gente da su identidad por hecho. No siente que su identidad está conformada por un montoncísimo de cosas y de que en el momento en el que se te rompe una de esas cosas empieza a tambalear el sentido de tu identidad. Entonces es muy parecido a eso. Estamos tratando de recuperar que lo del canal, también ahorita lo del podcast, lo que estamos haciendo más que nada, y tenemos que repetírnoslo, es parte de nuestro proceso de sanar. No lo habíamos visto así por mucho tiempo porque no entendíamos cómo esto podía ser parte del proceso de sanar. Sí ha sido un ejercicio para sanar, para tratar de entendernos, validarnos, compartir, darles a ustedes herramientas, es parte de nuestro proceso de sanar, porque es parte de buscar justicia, es parte de empoderar a las personas con estas experiencias que se sientan capaces de poder encauzar su propio camino de sanación, poder dirigir su propio camino de sanación, decir cuando no se sienten a gusto con un psicólogo, con un psiquiatra, con un médico, poder decirles a los pacientes que los pacientes no sientan que el médico es la autoridad, sino que sientan que ustedes están contratando a un médico o a un psicólogo para que les ayude a sentirse mejor, para que les ayude a sanar, para que les ayude a vivir mejor. No están contratando a alguien para que los tire, para que los tumbe, para que los pise. Y eso, darles a ustedes herramientas para entender tanto ustedes a ustedes mismos como a la persona que tienen al lado, como ustedes como futuros profesionales o profesionales también entiendan esta necesidad súper importante de una persona que experimentó trauma, de poder tener voz y voto, que siempre es su decisión, cualquier cosa que se haga en su tratamiento, cualquier cosa que se haga en su vida, básicamente es su decisión. Y eso a nosotros nos ha ayudado mucho para sanar. Es como una revolución rogeriana de Carl Rogers, porque la verdad es que ha sido nuestro favorito en todo esto que hemos estudiado de diferentes psicólogos en la historia. La verdad, Carl Rogers con su enfoque no directivo, porque él básicamente también tenía este problema de los médicos que te decían cómo tienes que ser feliz, cómo tienes que vivir tu vida, cómo es lo normal, bla, bla, bla. Básicamente Rogers pues fue el que promovió esto de la escucha activa, de hacerle sentir a la persona que la estás escuchando, y esta terapia no directiva, este enfoque no directivo de la terapia centrada en el cliente, o incluso el aprendizaje también, el aprendizaje centrado en el estudiante, esta confianza de que las personas pueden sanar, y básicamente de que quieren sanar, porque también está esta creencia tóxica. Yo sé que está en cierta parte fundamentada, pero está mal entendida. Nosotros creemos, obviamente también Rogers, creemos que las personas sí quieren estar bien, porque luego hay esta creencia de que a las personas, cómo nos encanta estar mal, ¿no? Y buscamos cualquier excusa para estar mal, y buscamos todo para estar mal, y pues si fuera por nosotros decidiríamos tener un montón de trastornos, ¿no? Más o menos esa idea rara que yo sé que pareciera, sobre todo en cuestión de trauma, pareciera que pues está esto precisamente que se llama el reenactment, que es en volver a caer en revictimización, en volver a caer en conductas maladaptativas, pero eso no significa que de verdad, sí disfrutamos y sí me encanta, de que eso es lo que nos hace felices. No, eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que nos medio ha funcionado, y salir de eso es muy difícil. Salir de eso, el camino de salir de eso puede ser más doloroso que seguir en eso, y nos da miedo también. Yo creo sinceramente de que nadie querría estar mal, y justo en esto también agrego esto de que no queremos, porque luego también nos han preguntado mucho sobre
quieren nuestra opinión respecto a personas, diles a las personas que fingen TID que no anden fingiendo TID. Yo así, la verdad, ¿por qué nos ponen a nosotros la responsabilidad de decirles que eso está mal? Yo creo que nadie necesita de verdad decirlo que eso está mal, que es insensible, o sea, no hace falta que nadie lo diga, y la verdad tampoco está en nosotros que lo dejen de hacer, no está en las personas con TID hacer que las personas no lo hagan. De que hay personas que fingen algo, por supuesto, se llama malingerers, que básicamente es, o sea, son varios tipos no, ahorita no quiero hablar mucho de eso porque es un tema muy complejo. Sí hay personas, y esto estoy hablando únicamente de las personas que lo fingen conscientemente. Hay personas que sí creen que tienen TID, que no lo tienen, pero básicamente estas personas no es que, uy, sí, quiero tener TID, sino que de verdad creen que lo tienen porque no tienen el lenguaje ni la validación suficiente de sus propias experiencias, y por alguna razón, muy posiblemente por la comunidad que se ha estado construyendo desde el inglés y desde un montón de cosas, sienten que en la comunidad pueden ser escuchadas y pueden ser entendidas y respetadas sus experiencias, porque se respetan muchas experiencias. Entonces siento que eso ha ido faltando. En otras comunidades, por ejemplo, de personas, por ejemplo, con el trastorno bipolar o por ejemplo con el TLP también está súper estigmatizado y pisoteado tanto por público general como por población médica incluso. Entonces no es culpa de las personas que no saben que tienen, que creen que tienen TID, no es su culpa. Lo que esas personas necesitan, por supuesto que es información, educación, un lenguaje que les funcione a ellos, y obviamente un profesional que entienda y que no sea súper espante y no humille a la persona por creer que tiene algo que no tiene. Porque no es su culpa, porque esa persona no está educada, porque esa persona básicamente es un paciente, es una persona que está sufriendo de algo y busca una respuesta. Encontró esta, tal vez es la respuesta equivocada, pero es cuestión del profesional decirle, pues vamos a ver. Y también de hacerle sentir a la persona que no está mal por equivocarse. Obviamente las personas nos equivocamos en ver qué demonios tenemos. Hay personas que dicen, ay, tal vez tengo depresión, y pues resulta que no, era un trastorno bipolar, o ay, creo que tengo trastorno bipolar, y resulta que no, resulta que no es trastorno bipolar, resulta que es estrés postraumático complejo, ¿no? O sea, no está mal, no deberíamos ver mal a las personas que se equivocan, entre comillas, de una etiqueta en este viaje, en este camino de encontrar cómo vivir mejor. Si tiene un lenguaje que le funcione en ese momento, pues va. Si se equivoca y dice, ¿sabes qué? Realmente no era esto, era esta otra cosa, va, no hay problema. Qué bueno que estás descubriendo cosas que te funcionen mejor. O sea, porque siento que hay mucho hate respecto a las... O sea, yo sé que hay personas que fingen, por ejemplo... Bueno, la verdad no hemos visto mucho. Afortunadamente no nos ha llegado mucho de contenido de personas que, entre comillas, fingen un trastorno porque dicen que hay quienes fingen en TikTok y cosas así. No podemos saberlo. En primera, no podemos saberlo. Yo creo que el mayor daño de ir de cacería de brujas, saber quién está fingiendo o no, el mayor daño es en las víctimas de trauma. Cuando tú empiezas a querer señalar quién sí y quién no es víctima de algo difícil, de algo traumático, de un abuso, entonces estamos mermando un montón de trabajo que requieren las víctimas para, por ejemplo, para poder denunciar, para poder sanar, para poder buscar ayuda, para poder buscar un lenguaje que les funcione a trabajarlo. Siento que la gente se enfoca mucho más en que el problema es que la gente finge. Y por mucho tiempo eso se hizo. Es más, incluso este problema fue incluso desde la histeria, ¿no? Básicamente desde la conceptualización de la histeria se decía de que las mujeres son unas exageradas, y pues básicamente las mujeres habían sufrido un montoncísimo de maltratos. Pues básicamente estas mujeres que vieron en la Salpêtrière con Charcot y Freud y Janet y todo ese conjunto de psiquiatras varones, ¿a quiénes estaban viendo? No estaban viendo a mujeres, o sea, mujeres así voluntarias de, ay, yo quiero que me... No, estaban viendo a mujeres literal, a mujeres en situación de vulnerabilidad. Estaban viendo a mujeres marginadas, a mujeres bien maltratadas, a mujeres abandonadas. Charcot, de hecho, sí dijo, mira, ella está gritando por nada, ¿no? Mientras estaba tocándole. Estamos hablando, eso fue desde finales del 1800, entonces imagínense ya cuántos años tenemos diciendo de que las personas que fueron víctimas de maltrato están fingiendo o están exagerando. No creo definitivamente que el problema sea, o que tengamos que forjar todos nuestros esfuerzos de conciencia, de divulgación, de educación
en, ay, no digas tanto porque alguien puede estar fingiendo. No sé si me estoy explicando más o menos, o sea, como cuál es el problema que tenemos con esta narrativa. Imagínense eso aplicado a cualquier otra condición. Imagínense eso aplicado a diabetes. Imagínense eso aplicado a cáncer. Entre más se conozca, entre más personas se sientan, más víctimas se sientan capaces de hablar, validadas de hablar de lo que les pasó, va a ser menos controversial. Porque la gente cree que la gente quiere algo controversial para, entre comillas, llamar la atención, que de por sí esa frase está muy mal empleada. Está muy mal empleada porque somos humanos. Necesitamos atención. Todos necesitamos atención. Digo, las personas que tenemos una condición difícil, ya sea mental o física, necesitamos atención. Necesitamos, atención médica, atención psicológica, atención social. Estamos muy maltratados. Necesitamos ayuda. Eso no es algo malo. Y si hay unas personas que, entre comillas, cuando la gente dice necesitan atención en el sentido de necesitan likes, ok, el problema muy posiblemente tiene que ver más con redes sociales. Tiene que ver con que también nos está pasando. Sentimos que un video vale más por sus vistas que por su contenido. Y no queremos que nos pase eso. Porque es muy fácil. Es muy fácil dejarte llevar por el contenido de vistas, por el contenido de likes. Es muy fácil perderte en eso. Y tampoco es necesariamente culpa de uno. Porque la verdad estamos en general como sociedad, y digo no nada más como porque no es algo generacional, estamos muy abandonados, estamos muy traumatizados, somos una sociedad traumatizada, muy abandonada, muy descuidada, nos autodescuidamos y descuidamos a los otros, muy invisibilizada, muy discriminada, y estamos tratando de luchar en nuestras trincheritas. Entonces también estamos tratando de nosotros de salir de esta narrativa de querer andar de cacería de brujas y tenerle miedo a la gente no debe saber esto. O sea, ¿por qué demonios no vamos a compartir información? O sea, le decíamos a novio, por ejemplo, de estoy muy frustrada y le decíamos llorando, estoy muy frustrada porque en este trabajo de divulgación y de información nos enfrentamos a profesionales que te ponen un tope, que dicen, ok, la divulgación va hasta aquí, la psicoeducación llega hasta aquí, no más. Los pacientes no tienen por qué saber esto de su propia condición. Y yo así de, ¿por qué diablos no? Son nuestras vidas. Es, por ejemplo, con una persona, si una persona tiene cáncer, necesita saber todo sobre su cuerpo, sobre qué es lo que puede esperar de ese cáncer, sobre qué es lo que se conoce, sobre qué tanto, qué se puede, qué no se puede, cuáles son las limitantes. Es algo que sí rescatamos del psiquiatra de nuestra infancia, es que él sí decía, vuélvete experto en tu propia condición. Eso sí lo rescatamos un montón. Yo sé que me estoy extendiendo y este tema resultó mucho más pesado y complejo de lo que yo pretendía, porque yo pretendía decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No, que pues queremos apoyar a la comunidad, shalala. Pero pues la verdad estamos justamente por eso quería grabar ahorita, porque tenemos muchas cosas enterradas que no sabemos cómo decir, que queremos decir, y por mucho tiempo no sabemos siquiera si debíamos decirlas. Y nos hemos equivocado, es normal, nos hemos equivocado, hemos cambiado de opinión. Por ejemplo, no hemos hecho el video de las diferencias de las voces de la esquizofrenia y el TID, porque nos estábamos basando únicamente en un estudio que decía que las voces del TID se suelen escuchar en la cabeza y las voces de la esquizofrenia se suelen escuchar como que vienen de la televisión. Eso es nada más en un estudio, pero luego estuvimos buscando más. Básicamente la idea central es que no hay realmente una forma de que tú distingas un trastorno solo por el tipo de voces que se escuchan. O sea, porque incluso personas sin trastornos pueden escuchar voces. O, por ejemplo, que están perdiendo la audición escuchan voces. Personas que perdieron a un familiar escuchan su voz. Personas que están deprimidas, solo depresión, escuchan una voz. Ni siquiera tiene que ser depresión psicótica, también pueden escuchar una voz. Esto de escuchar voces es algo muy común. Pero de nuevo también está esta percepción, el modelo médico de que escuchar voces no es normal. Es poco común, pero no significa que sea una enfermedad. Solo porque sea poco común no significa que sea una enfermedad. Por ejemplo, tener ojos azules. Obviamente algunos dirán que es un tipo de mutación, ¿no?
es poco común, pero no es necesariamente en sí mismo una enfermedad. De que bien puede ser, por ejemplo, con los gatos, de que los gatos que tienen ojos azules, blancos de ojos azules, de hecho, los gatos más posiblemente puede ser que tengan un problema de audición, de sordera. Eso está interesante, pero no significa que necesariamente que el ojo azul es una enfermedad, ¿me explico? Entonces, son muchos trastornos que pueden incluir voces. O sea, si las voces son parte como de alucinaciones auditivas, y también están las pseudoalucinaciones. Por ejemplo, una cosa que nosotros sentimos que puede ser tal vez un indicio o una diferencia entre la psicosis, las voces de la psicosis y las voces de la disociación, es que usualmente las voces de la psicosis, según lo que hemos estudiado, hace como una conclusión todavía inexperta, es que te crees tanto el contenido como el origen. O sea, como que vienen acompañadas de un delirio. Por ejemplo, yo puedo escuchar la voz de que alguien a mi lado me dice, eres una estúpida. La diferencia podría ser es que en la psicosis también está el delirio de sí me lo dijo. Y si es una persona que me lo diría y yo le respondo. Y siento que las voces de la disociación vienen más acompañadas de una perplejidad, una autoperplejidad, de una incluso desconfianza. Creo que escuché esto, pero no lo sé. Esa es una. La otra conclusión es que además de que no puedes realmente identificar un problema, o sea, identificar si hay o no un trastorno o qué tipo de trastorno con el tipo de voces, es que lo importante no es tanto la presencia de las voces, de si escuchas o no voces, sino el contenido, qué es lo que te están diciendo y cómo sobrellevas eso que te están diciendo. Hay que ver qué más está pasando, ¿no? Lo que se pretende hacer, ok, ¿qué te están diciendo las voces? Si las voces te están diciendo, eres un inútil, eres horrible, nadie te quiere. Si escuchas esa voz y dices, ¿esto qué? Y como que no pasa nada, y seguramente estoy pensando eso porque pues me siento mal porque cometí un error en el trabajo o algo así. Pero si sientes que tienen razón y dices, es que sí es cierto, es que sí soy una horrible persona. O sea, si no puedes sobrellevar eso, entonces ya podemos decir que puede haber un problema. Y también otra conclusión que se hace es que no se trata de quitar las voces, se trata de entenderlas. Esto incluye también a la esquizofrenia. Y es algo que nosotros no habíamos visto en otros, por ejemplo, en este libro que se llama, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo manejar las voces? Dios mío, no me acuerdo, lo voy a poner en la descripción, no recuerdo. También tiene unas cosas que, o sea, obviamente estamos en esta cuestión crítica, de que estamos criticando y cuestionándonos todo lo que leemos, todo lo que sabemos, todo lo que creíamos creer, todo. O sea, esa es una percepción que puede funcionar, ¿no? Que se aleja, que por eso nos gusta, se aleja de este modelo médico. Tienes algo no común, por lo tanto hay que quitártelo. Ya llevo mucho tiempo hablando, así que para concluir, no sabemos, muy difícil decir quiénes somos. Podemos decir de que somos una persona que, no sé, estudió animación digital, trabajó en videojuegos un rato y luego obviamente la industria de los videojuegos es bien pesada para los que quieran trabajar en la industria de videojuegos, es muy punishing, es muy competitiva y no nos alcanzó la salud mental en este aislamiento, en este tratar de estudiar, en esta competencia, en este desgaste físico y emocional. Empezamos a tener muchos más problemas de salud mental y fue ahí cuando se nos prendió el foco porque algo más está pasando aquí. Pues buscamos el diagnóstico, nos diagnosticaron y empezamos a ver, oye, entonces, ¿por qué demonios si nosotros hemos ido al psicólogo desde los 6 años, al psiquiatra desde los 11? ¿Cómo demonios puede ser que a los 28, 29 años empezáramos a hablar de trauma y disociación? Ya no solo TID, trauma complejo. ¿Cómo puede ser que no hemos hablado de trauma complejo, de las respuestas traumáticas, de que algo nos hizo daño y de que estamos disociando, de que disociamos constantemente? ¿Cómo puede ser eso? Este trabajo divulgativo, estoy empezando a disociar un poquito. Empezamos este trabajo divulgativo porque no puede ser de que no se esté hablando de esto. Los profesionales no están hablando de esto. O sea, sí, se habla de depresión y ansiedad, se habla de que, uy, sí, tienes trastorno de ansiedad. Ok, pero ¿por qué no hablamos de o sea, qué te lo causó? ¿Qué te causó esa depresión y ansiedad? ¿Fue que tuviste una infancia difícil? ¿Fue que tu trabajo, la verdad, te hace miserable? ¿Fue que perdiste a una persona
que quisiste mucho y con la que te peleaste? ¿Por qué no hablamos de esta sociedad que te discrimina por ser diferente, te discrimina por tu orientación sexual, porque caminas chistoso, porque hablas chistoso, porque no tienes un trabajo, porque no has podido conseguir un trabajo, porque te vistes de un género diferente o te vistes de un género raro que no identifico qué es? ¿Por qué no? O sea, porque los profesionales no estamos hablando de eso, no estamos hablando suficiente de trauma y empiezo a incluirnos como profesionales, no estamos hablando suficiente de esto que nos está causando. O sea, hablamos mucho de síntomas. O sea, ¿por qué ellos se adaptaron de esa forma? O sea, porque hablamos mucho de, incluso queremos justificar entre comillas y de catalogar a las personas que cometen crímenes, es que tienen tal trastorno. ¿Por qué no hablamos de una sociedad que lleva a las personas a tomar decisiones en lugar de pensar en individuos que sus trastornos los llevan a tomar unas decisiones? No sé si me estoy explicando. Entonces, como tratar de empoderar y reivindicar, a quitarnos un poquito de este modelo médico, sobrellevar una sociedad que primero las maltrata y luego les dice que están mal por adaptarse a esta sociedad. Por cierto, casi se me olvida decir, este podcast planeamos que esté en nuestro canal de YouTube Long Soul System, en Spotify, Apple Podcasts, en Deezer, iVoox, ya no me acuerdo cuáles son los otros, y también en nuestro link de links que está en nuestro perfil de Instagram, que es Long Soul System. Digo, esto lo estoy diciendo como para ya medio ir terminando el podcast, porque si no me puedo seguir, pues estoy un poquito cansada. Y aparte es un tema muy difícil y pues incluso para esos temas hay que darnos un respirito, ¿no? Si quiero dejarlo en un tono un poquito más ligero, que es que la verdad es que nos ha ayudado mucho esto que estamos haciendo. Nada más es a veces dar unos pasitos atrás y ver, o sea, para ver de nuevo qué estamos haciendo, para qué, para quién, por qué, para entender de nuevo y para pues de nuevo cuestionarnos y reflexionar sobre lo que hemos aprendido y si sigue siendo este proyecto algo que nos ayude, que sea útil, incluso que nos satisfaga, ¿no? Porque no sería sostenible si no fuera algo que nos satisfaga o que fuera algo demasiado difícil de hacer. También sentirnos en libertad de ir modificando lo que necesitemos modificar. De hecho, lo bonito de esto que estamos haciendo es que sanamos para hacerlo y hacemos esto también para sanar. O sea, básicamente este proyecto lo hacemos para sanar y sanamos para hacerlo. Porque de hecho hay muchas cosas que queremos hacer que todavía no nos sentimos listos para hacer o que nos cuesta muchísimo trabajo y necesitamos sanar un poco más para hacer. Al menos siento yo que necesitamos trabajar muchas cosas antes de hacerlas. Por ejemplo, los temas relacionados a temas difíciles que son, por ejemplo, la sexualidad, la muerte, cosas así. O sea, de nuevo, esto es parte de lo bonito del proyecto, es que nos hacemos sanar para hacerlo y al hacerlo sanamos. Esto es un camino que elegimos nosotros. Puede no ser el camino para otras personas con TID. Puede ser que incluso para otras personas con TID su camino sea pues, menos divulgativo, ¿no? O sea, menos público, menos visible. O sea, como dice System X, que sea, o sea, ya es revolucionario tú ir sanando el trauma y trabajando y probándole a la sociedad de que sí, las personas con un trastorno difícil, porque sí es difícil, podemos tener trabajo, podemos tener familia, podemos tener pareja o simplemente podemos elegir nuestros propios caminos y no ser lo que la sociedad espera de nosotros, que es en un monstruo tipo Split. Hasta eso tratamos de sentir de que no está mal cuestionarnos lo que estamos haciendo, creo que está bien. Solo se siente feo, se siente muy doloroso porque pues es recordarnos cosas feas, porque muchas veces este cuestionar, uno crece, pero tampoco es como que sea bonito y pain free, o sea, como que no duela. Uno quisiera que no duela, pero pues ya ven cómo son las cosas. A veces no pain, no gain, como dicen unos. Así que tomen agüita, sean bonitos, lean y también dense unos descansos. Nosotros tratamos de darnos descansos, justamente estamos en esta semana dándonos descansos, tratando de recuperarnos porque siento que nos perdimos un ratito, perdimos el sentido de lo que hacíamos y para qué o por quién o para quién lo hacíamos. Pues bueno, de todas maneras seguiremos haciéndolo porque la verdad tenemos muchísimo de qué hablar. Unos besotes, besitos plural.